Bienvenido. Buenas tardes, Gracias por aceptar la invitación. ningún problema. Es todo un honor, sinceramente. O sea, tener un campeón de Copa del Rey, futbolista de primera división, máximo goleador histórico de un club. Bueno, vamos con las preguntas. Cuéntame un poco para romper el hielo. Cuéntame cómo era, pues, un chaval del Masnou, Ujú. ¿no? Llegando a una cantera como la del Español. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pasar del equipo de tu pueblo de repente a la cantera de un grande. ¿Cómo se vive el momento? Bueno, hablando de las épocas, en este sentido, chaval del pueblo, jugando con tus amigos de toda la vida y bueno, jugando desde pequeño con el mismo grupo de amigos, vas creciendo como jugador, vas creciendo como persona y es el momento de que llega esta oportunidad y bueno, yo era muy reacio de salir de casa, era muy de aquí y bueno, se me presenta esa oportunidad y nos vamos para allá cuando ya tengo una edad ya hecha, o sea, cuando soy juvenil me voy directamente a la sub-19, yo ya estaba en el primer equipo del Masnou y bueno, oportunidades que van apareciendo y me decidí en ese momento. Antes tuve varias opciones de haberme marchado antes, pero valoré más jugar con mis amigos y todo esto que ya lanzarme directamente al fútbol profesional, ¿no? Claro. En el español llega un momento, cuando acaba la etapa en la cantera, que tú te marchas al Hospitalet, ¿es correcto? Sí, en esa época el Hospitalet es filial del Español. Entonces yo ya estaba en el juvenil sub-19 y ya iba compaginando algún partido con el Segunda B y acabo jugando, cuando acabamos la Liga sub-19, acabo jugando con el filial, que es el Hospi, que estaba jugándose para meterse en el playoff. Meto 4 goles, pero al final no conseguimos meternos y bueno, es lo que un poco me ayudó un poquito ya la siguiente temporada ya a ser integrante de esa plantilla en Segunda B con 21 años. Claro. Y después de 3 temporadas son en el Hospi. Sí, son 3 temporadas. Dentro de esas 3 temporadas me voy un playoff con el Alavés a jugar, porque nosotros no conseguimos meternos en playoff. Se me llama. Me estaba Javier Zubillaga en esa época, también el jugador del Español, de secretario técnico del Alavés. Me llamó para jugar el playoff. Me fui un mes y medio a jugar, como se dice, ¿no? Y bueno, estuvimos a punto de ascender, nos quedamos a un punto de ascender y bueno, ya como tenía que volver al Español, pues volví ya con plantilla de primer equipo, que en esa época el Español había bajado a segunda, y fichan a Camacho y entonces yo ya empiezo con esa primera plantilla del primer equipo. Qué bueno. Y bueno, eres hombre récord en el Alavés porque sigues siendo el máximo goleador en todas las categorías. Son 67 goles, son muchos goles. Eh, ¿Cómo fue tu historia con el Alavés? ¿Decidiste que ibas a ir a jugar allá cuando fuiste a jugar el playoff? ¿Te enamoraste en ese momento? ¿Fue una oportunidad que surgió más tarde? Bueno, viene bueno, yo estoy en primer equipo, alterno filial con primer equipo entrenando, debuto con el Español, con el primer equipo en Compostela y bueno, hay una serie de circunstancias que bueno, hablo con Camacho, me dice de que bueno, que posiblemente acabe jugando ese año, pero bueno, circunstancias, el primer equipo coge una racha importante de partidos, creo que son 24 partidos sin perder, ascienden, yo tengo una pequeña lesión rodilla también con el Hospi, o sea, un poco complicado, entonces acaba esa temporada y es un poco, llego de rebote a la vez porque en principio Palamos estaba en segunda A, pide 9 jugadores de la cantera del Español para su plantilla, entonces vamos todos estos jugadores a hacer la pretemporada con ellos, las relaciones se rompen, estos 9 jugadores una semana de empezar ligas no tenemos equipos y bueno, estamos entrenando en la fecha larga cuando el Español estaba en fecha larga, entonces ocurre de que tengo esa llamada del Deportivo a la vez, Zubillaga otra vez me llama y bueno, quiero y pienso voy para allá, tengo una reunión con Camacho, tenía la opción de ir a Extremadura segunda A, pero yo quería un sitio, como yo te comento, quiero estar en un sitio que esté a gusto para yo estar en mi ambiente cerrado de que a mí me gusta estar y bueno, me voy para Vitoria. ¿Y cómo se empieza a dar el idilio con el gol allá? Porque, claro, me imagino que tú llegas, eres delantero, vas marcando goles.
no quiero decir que piensas un poco qué es lo que toca, porque, bueno, siempre se agradece meter gol, ¿no? Pero, ¿cómo te vas dando cuenta de decir, ostras, estoy marcando realmente un volumen de goles muy grande? Sí, no, es a base de trabajo y de ganas de ir creciendo, sobre todo pues tu ambiente, éramos 6 catalanes, yo conocía 4 jugadores ya de las otras épocas, y quieras o no, allí se iba funcionando de esa manera, creamos el grupo del clan de los catalanes en Vitoria, en Álava, y bueno, todas las tardes nos juntábamos, cenábamos con las mujeres, y fuimos haciendo un gran grupo, y a partir de ahí, pues el ambiente, no sé, las ganas de crecer, las ganas de jugar al fútbol, lo que se crea con el ambiente de que un deportista de alto nivel tiene que estar rodeado de ese ambiente. Y se dio este tipo de cosas y entonces el equipo, pues tú participabas uno más porque en esa época yo me acuerdo que habíamos 6 delanteros para jugar tela. O sea, ese Deportivo Alavés de segunda B que queda campeón se va a 130 goles en una liga, ¿no? Claro. Y para cerrar ya con el Alavés, cuando vuelves por allá, por Álava, la gente te reconoce y te recuerda el récord y, quiero decir, ¿notas un cariño de la gente? Sí, No claro. sé si has vuelto a ir alguna Sí, sí, he vez. ido Sí, bastantes veces. Bueno, series de hacía 25 años de que eliminamos de la Copa del sí, Madrid, del ascenso. Eso se va hablando un poco de el largo recorrido y sí, bueno, hay hay un bar que tiene una foto mía del día del ascenso que mete el gol contra el Rayo Vallecano. qué bueno, En los bajos de Mendizorroza las efemérides están hechas como pintadas allí. Hay dos pintadas más mías, o sea, quieras o no, la gente se acuerda y tú vas y bueno, ahora vas por la calle y ahora es más el fútbol de ahora, ¿no? Porque son muchos años, pero bueno, sí, los viejos del lugar sí que a veces se paran y te miran y te reconocen. qué bueno. Y bueno, además en tu carrera hay un gran momento con el Español, jugando la Copa del Rey, que bueno, en semifinales ganáis al Madrid y en la final en Mestalla ganáis al Atlético de Madrid y sois campeones de Copa en la 99-2000. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te levantas tú sabiendo que vas a jugar una final de Copa? ¿Cómo vas de mentalizado? Y sobre todo, bueno, durante el partido y después del partido, ¿no? De decir, ostras, soy campeón de Copa, somos campeones de Copa. Bueno, ese año es un poco atípico porque nosotros con Español estuvimos peleando por meter en UEFA, pero faltando 3 partidos ya no llegábamos para meternos, después hicimos una buena temporada, quedamos octavos o novenos, no me acuerdo bien. Eh, es el año que gana el Super D por la Liga, último partido de Liga también lo juega contra nosotros cuando se hace campeón, el Deportivo. Nosotros teníamos tanto tiempo para preparar la final que ya hacíamos más de un mes de cuando ya estábamos en final y ya íbamos preparando esa final, ¿no? Claro, El diferente que había de antes, imagínate, plantilla de 25 jugadores, solo iban convocados 16, no como ahora que van convocados 20. O claro. sea, las hostias en los entrenos eran importantes, todo el mundo quería estar mínimo convocado en esa final. Y bueno, a mí me tocó uno de los que estar, aparte porque estuvimos una semana en la manga de menor concentrados. O sea, tuvimos mucho tiempo para preparar esa final. El Atlético de Madrid venía de la última jornada de bajar a segunda, con el plantillón que tenía. Y bueno, se juntó todo para una final que hacía muchísimos años que en español no había ganado nada. Y bueno, el mejunje se dio en ese sentido. Yo en mi vida había visto tanta gente del español junta como aquel día de Mestalla. Y bueno, jugar la final, aunque sea los 20 minutos que me dieron, lo di todo y más. O sea, intenté correr todo lo que no estaba escrito, incluso acabé con rampas de los mismos nervios de todos los días. Y bueno, Sí, porque además sales y a los 5 minutos expulsan a un jugador del Español, sí, expulsan a Nando. expulsan a Nando. Y justo, claro, ¿cómo se viven esos últimos minutos de decir, ostras, estamos ahora 10 contra 10 porque el Atlético había tenido un expulsado también? Sí, varias. A mí me da la entrada Santidenia por detrás, que es tarjeta, y va y después seguir la misma jugada empuja a Tony Belamazán y lo expulsan, doble amarilla. Y bueno, ahí se igualan mucho más las cosas y estamos más cerca. También vamos con un 2-0 en ventaja, pues eso que era hacer pues, en una Sí, final con un 2-0, 10 contra 10, pues nosotros nos venimos arriba. El Atlético de Madrid empezó mucho con los nervios a hacer mal el juego, nosotros a las contras estábamos pillando y bueno, iban pasando los minutos y se estaba acercando el final, ¿no? y después del gran momento de levantar la copa,
la celebración en el campo, cuando salís del campo, qué se hacía en aquella época hace 26 años? Ahora sí que sabemos que, bueno, se van de fiesta, no sé qué, tal. ¿En aquella época era igual o era más...? Bueno, allí nosotros teníamos la fiesta preparada en el hotel de concentración, que era en Pusol, creo que era en el casino que había, estuvimos nuestro cuartel general allí, acaba el partido y bueno, claro, tú acabas el partido, empiezas a correr uno por un lado, otro por otro, todo el mundo con la familia, tal, viendo para arriba a toda la gente que había, yo me encontré gente de Masnou, y gente conocida por todos lados, o sea, fue un poco caótico, no están preparadas como las finales de ahora, aquello fue una vivencia porque, bueno, todo el sentimiento del seguidor del Español, tantos años y poder disputar un título, fue una final gloriosa para lo que fue el Español, ¿no? Y en ese sentido, pues después tú vas al hotel a las tantas, no sé si a las 2 3 de la mañana para poder cenar, luego ya fiesta, o sea, llegamos a Barcelona prácticamente toda la plantilla sin dormir, o sea, y viajamos en autobús, no habíamos otra manera. Y no, la verdad que fue brutal, o sea, el viaje de vuelta veníamos destrozados y luego a las 5 de la tarde nos tenías que volver a quedar porque hacíamos la rúa por Barcelona, ¿no? Claro. En este sentido, o sea, quiero que sepas que cuando comentaba con alguien que tenía una entrevista contigo o algo, no he tenido que explicar con quién era la entrevista. Todo el mundo se acordaba de quién es Manuel Serrano, ¿no? Y del campeonar en Copa del Rey con el Español, que decir, es algo que la gente lo tiene muy presente, sobre todo aficionados del Español, ¿no? Pero es algo que está muy presente todavía hoy en día. Luego, tienes una anécdota con un portero, ¿no? Con el Mono Burgos. Bueno, es algo que es verdad que hoy, quizás sobre todo en primer nivel en España, pues no se ve tanto o directamente ni se ve. Es verdad que en épocas anteriores era un poco más habitual, bueno, no quiero decir habitual, pero se veía. Eh, si quieres, cuéntanos pues, cómo pasó, qué fue el momento ese, cómo fue el momento. Bueno, esto a veces también podemos tirar hacia atrás y yo ya me enfrenté con Germán, nos enfrentamos en el partido centenario del Español, en el año, 2 meses antes o 3, me parece, fue Sí, de ese partido. Eh, Luego tuvimos un roce en el partido, pero tampoco fue a mayores, o sea que en este sentido no hubo más. Y hay una jugada de partido que, bueno, que sí, que yo salto, yo le hago falta a Germán porque le meto el brazo, pero bueno, no, él tiene esa reacción, ya pidió perdón, pasan 1000 veces, cada vez que pasa alguna agresión de este estilo en el fútbol, ahora lo dan mucho, todo tiran de merotecas y bueno, sale esta jugada que, bueno, que al fin y al cabo del tiempo tienes que pensar que es fútbol, se sí, quedó ahí y ningún problema. Que se te acuerden por esto, bueno, son cosas que pasan, pero para que ocurra esto tienes que estar en este nivel y es lo que mi respuesta. Me preguntan, tal, sí, digo, bueno, hay que estar allí y bueno, yo puedo jugar en primera división y si me dio esta situación, pues se dio. No lo claro. podemos echar para atrás, ocurrió y no pasa nada. Sí, yo creo que la gente tiene que entender esto, ¿no? Estás en un campo de fútbol, vas a 1000, más a nivel profesional, yo creo que tampoco hay que darle mucho más. No todo el mundo quiere ganar, Claro, eso está exacto, claro. exacto. Llegamos ahora pues al presente, ¿no? Estamos aquí en el Athletic Masnou. ¿Cómo se da el llegar aquí? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo te contactan? Bueno, ¿Cómo se da? no, circunstancias. Yo he llegado al Athletic de Masnou como padre. Mi hijo estaba en la escoleta y, bueno, conozco a una persona que conocí hace muchos años que también jugó con él mi último año en el Masnou, lo conocía, que es la persona que más me hace que haya venido aquí, es, por ejemplo, es Sergio González, que es el actual director deportivo del club. Él estaba en Vilassar de Dalt, aquí el Athletic de Masnou entra en una situación un poco complicada, yo no lo había un poco seguido en tema de poder dejar a mi hijo aquí, decido llevármelo al Vilassar de Dalt y ahí empiezo un poco el idilio con el fútbol base. O sea, a mi entrenador nunca me había gustado, pero bueno, Sergi me dice, coge un equipo, empieza con el gusanillo, etcétera, pues digo, para como lo dices tú, te ayudo, no sé qué, y empezamos ahí en esa situación, ¿no? Empezó a entrenar a chicos del Vilassar de Dalt y después, pues Sergi, por circunstancias, viene al Athletic de Masnou. Mi hijo no sigue en Vilassar de Dalt, Sergi me vuelve a llamar para que vuelva aquí, vuelve mi hijo, siendo infantil y bueno, yo acabo de entrenar en Vilassar de Dalt porque yo creo que soy un hombre de compromiso y quiero acabar las cosas bien, pues vuelvo y entonces aquí
empiezo con juveniles y se abre la oportunidad de fútbol femenino. Entonces, bueno, necesitaba Sergi alguien un poco que le echara el capote en este sentido. Habían solo 3 equipos, a día de hoy tenemos 9. Y bueno, me metí de fútbol femenino, entrenando, coordinando y bueno, hasta ahora te estoy hablando de ahora 4 años. Mira, voy a aprovechar que lo has mencionado. Hablando de fútbol femenino, ¿cómo ves el crecimiento? Porque claro, yo sí que es verdad que recuerdo que hace no tanto, y estoy hablando de hace 5 años, no era ni la mitad de lo que es ahora el fútbol femenino, en todos los niveles, profesional, base. ¿Cómo has vivido ese cambio desde dentro? Se ha notado, ¿no? Radical, quiero decir, en 5 años ha sido exponencial. Sí, sí, porque siempre también hemos visto muchas veces en fútbol base que vas a partidos y ves niñas jugando con chicos. Y claro, choca de que no haya en los clubes se apuesten por fútbol femeninos. Y esto choca un poco porque dices, oye, pues, ¿por qué no podemos intentar crear esta salida para las niñas también? Porque hay muy niña que es futbolera. Y cuando ya te metes, ves realmente que las chicas compiten y compiten algunas más que los chicos. Y tienen ese gen competitivo que a veces en los chicos falta. Y yo ahí me di cuenta de que, bueno, es un deporte en crecimiento. Las chicas son más, tienen una velocidad de pensamiento, yo creo que mucho más rápida que los chicos. Se ha visto que tenemos el complejo un poquito del tema físico y todo esto, pero bueno, hay mucha ya casi bastante igualdad y que cada día pues más profesionales pues están apostando por el fútbol femenino y que funcione. Y la verdad que bueno, yo estoy sorprendido y estoy muy ilusionado con este sistema para poder ayudar sobre todo a las jugadoras y ellas son muy aplicadas. Hay que entender que son deportistas igual que los chicos, ¿no? Claro. Y bueno, tú, evidentemente, sigues muy vinculado al español. Eres embajador del club Uh -huh. y, si no me equivoco, jugando con los veteranos. Correcto. Sí. ¿Qué significa para ti seguir, bueno, vistiendo literalmente y además representando esa camiseta tantos años después? ¿Qué significado tienes? Supongo que es importante. Sí, claro, que hayan pensado en ti para ir representando al club en acciones de, por ejemplo, visitas de peñas o algún tipo de acto importante, pues sí, es para ti, quieras o no, que no se olvidan de ti y bueno, es un tema porque tú puedes ayudar también al club de esta manera, ¿no? Aunque no estés dentro vinculado de toda su estructura. Pero bueno, de esta manera, pues también a los jugadores que vamos dejando el club, que somos ya de la cantera, que hemos estado años peleando por ese escudo, que tienen opciones de seguir representando al club, eso es muy bonito para todo el mundo, ¿no? O sea, gente socia, que en esa época todo el mundo se acuerda de la época del año 2000, a las peñas que vas, que son socios de muchos años, te lo dice todo el mundo, es una de las finales que han vivido más bonitas en todo eso, entonces a ti te enorgullece haber participado en estas opciones, ¿no? Claro. Y bueno, intentando pues llevar la firma del club allá donde se pueda, ¿no? Qué bonito. Y bueno, como cierre, si a ti un chaval de aquí, del Maresma, te dijera hoy, pues no sé, ha habido varios casos, tipo Arnau Martínez, Lamine, Cucurella, que su sueño es llegar a primera, ¿qué le contarías o qué consejos le darías teniendo en cuenta tu carrera, por ejemplo? Bueno, es diferente de mi Claro, época a la que hay, o sea, hay ahora mucho más competitividad que en todo, hay más equipos, antes no habían tantos, enseguida te dabas cuenta qué jugador era importante dentro de su equipo, entonces sí que era más fácil para el scouting verlo fácil, ahora es mucho más complicado, hay más canteras, también antes no había tantas canteras, era o Barça aquí en este sentido, Barça español o algunas canterías, pero yo lo que he vivido ya eran canteras contra todo, tú jugabas contra las canteras de toda España, no jugabas solo con las catalanas, ¿no? claro, Yo cuando he vivido en la cantera he ido a jugar con el Real Madrid, contra el Athletic Club, me he ido a Canarias, he jugado contra el Betis, Sevilla, claro. o sea, era otro diferente, ¿no? Sí, Ahora hay mucho más competitividad y cada día también hay que valorar los campos que tienen de juego. Yo antes he jugado toda mi vida en tierra. exacto. Entonces, claro, es todo más complicado y bueno, lo que veo decirle al chaval que sobre todo que disfrute, que atienda mucho a los entrenadores, que cada vez los entrenadores están más preparados, que ellos saben más que todo el mundo y que se hagan escuchar, intentar hacer lo mejor posible dentro de lo que te van exigiendo. O sea, tener la disciplina de un entrenamiento, una disciplina de un equipo, no soy yo el mejor, sino hay que trabajar en grupo.
porque para que marque el delantero, el portero tiene que parar o el defensa tiene que hacer llegar el balón al medio campo, del medio campo hacértelo a ti para que tú hagas gol. Claro, el que vale más siempre sí es el delantero y el que no vale tanto a lo mejor es el que no se le ve el trabajo relativo, ¿no? O sea, por eso es un fútbol, como dice, todo el mundo hablamos de equipo, de fútbol 11, equipo, fútbol 7, equipo. O sea, es lo que me vale más. Y poco a poco, pues, tranquilidad y no correr. Yo creo que no correr, sino cada jugador van creciendo a su manera, unos más deprisa, otros más poco a poco. En muchos casos, pues no hace falta que te vayas a grandes canteras para llegar al fin y al cabo, llegar a una opción. O sea, a partir cuando ya tienes la última eslabón, intentar tener ya un equipo importante. No por correr a veces no es bueno porque acabas quemando al jugador o al chaval o a la chica por ir demasiado deprisa. Sí, esto se ve a veces, últimamente, en estos últimos años se ha visto, ¿no? Que igual hay jugadores que debutan con 16 y llegan a los 20 y ya parece que Sí, tengan 30. bueno, porque psicológicamente tienes que ser muy fuerte, ¿no? Claro. Porque si no eres psicológicamente fuerte, perdón, con lo que hoy te exigen todos los clubs, porque básicamente eres un producto. Quiere que quede claro, es un producto a pulir que todos los clubs van puliendo para ir ganando sus categorías, este tipo de jugador y en un futuro tener un proyecto. Esto es lo que hace mucho español. O sea, trabajarlo desde la base, trabajarlo con la familia, crear un ambiente de bueno de trabajo y hacerle importante dentro de un grupo. Bueno, hemos terminado con las preguntas a nivel entrevista. Si te parece bien, podemos hacer 3-4 preguntas rápidas. Bien, Actualidad. venga. Bueno, tema mundial. La primera. Estamos ya en cuartos. Uh-huh. No sé si tienes una favorita para ganar, si tenías una pero la han eliminado. ¿A quién ves favorita? Si me puedes decir una final y campeón, yo ya... Yo con cariño veo un España-Inglaterra o un España-Argentina. También te digo porque, bueno, España ha empezado un poco flojita, pero porque también la Liga Española, con todos los clubes que tenemos, todos los jugadores son exigentes y a medida que ha ido avanzando el torneo han ido mejorando. Eh, la que, por ejemplo, puede dar mucho miedo para mí que digas así, que puede ser un poco la sorpresa, puede ser Francia. Pero hoy, por ejemplo, hay un Francia-Marruecos que puede ser la bomba. O sea, Marruecos viene de ser campeón de la Copa de África, también es un semifinalista del último mundial. O sea, fútbol africano ha mejorado muchísimo y bueno, el exponente lo tienes con Marruecos dentro de las 8 selecciones. O sea, para mí las más fuertes a día de hoy, salvando el respeto para mí Argentina, Inglaterra, España, Francia. Claro. ¿No? Y solo por títulos y por cómo juegan. Sí. Pero bueno, ¿puede haber una sorpresa? Sí, puede haberla. ¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Mundial? Máximo goleador del Mundial. Ahora mismo está Messi con 8, Mbappé 7 y Haaland 7. Yo creo que va a ser Mbappé. Mbappé. ¿Crees que llegará a romper el récord de la historia de los mundiales? Que ahora mismo lo tiene Messi, pero Mbappé está bastante cerca. Sí. Es que al final le quedan... Quedan muchos años. Sí. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Hoy en día hacer mundial goles es muy complicado cada vez más. Pero bueno, con estos monstruos que hay hoy en día, pues que claro, van a gol por partido, 2 goles por partido, es una barbaridad. Y tenemos ahí a Oyarzábal que nos reíamos un poco de Oyarzábal, ¿a quién ha ganado? Pues mira, siempre está metiendo goles. Es lo que te vengo a decir del montante. Tú puedes tener el mejor jugador del mundo, en este caso Messi, pero si tú el resto no son buenos, la balanza está ahí. O sea, tengo mis dudas con Argentina y te lo diré por esto. Si Messi llega a meter goles, es que en los últimos 2 partidos, Cabo Verde, perdón, y que hace la última 3-2, Egipto, ha ganado a los últimos minutos. No ha sido como España o Francia que han ganado solventes. Sí. Y siguiendo un poco el hilo, ¿mejor jugador del Mundial hasta ahora para ti? Aún faltan cuartos, semis y final, pero hasta ahora, ¿quién dirías que es para ti el mejor del Mundial? Yo, para mí, hoy indiscutible ha sido Mbappé. Porque el otro día también le dieron de patadas y todo esto y el tío no se revolvió ninguna, sino además buscaba y seguía buscando y seguía buscando. Para mí hoy en día es Mbappé. Para mí se le ve que tiene algo y además
es un jugador de equipo, pero bueno, está dando la estrella de Messi y ahí la tiene. O sea, mejor jugador del mundo puede Mbappé, pero el que acabará posiblemente, que me has hecho la pregunta, marcando muchos más goles, yo creo que va a ser Messi. Y este ha sido un mundial que, bueno, no sé si tú le prestas atención a esto o es una cosa que es más menor, pero se han despedido muchas leyendas del fútbol en este mundial. El otro día Salah contra Argentina, por ejemplo, Neymar, Cristiano, Modric, Ochoa, Neuer. ¿Ha habido alguna que te haya dolido especialmente a nivel de decir, ostras, no solo que ya no vaya a jugar con su selección, sino que se ha ido sin un mundial? ¿Hay alguno que te venga a la mente? Y yo, el exponente claro y que necesitaba ganar un mundial para mí ha sido Modric, indudablemente. Es que ha sido para mí es uno de los mejores centrocampistas que hemos visto en tiempo. Estuvo a punto de llegar a una final de un mundial, pero quedan terceros. Pero para mí la selección que puso muchos problemas a todos los equipos y jugaba muy bien el fútbol fue Croacia. A mí me gustó mucho y además Modric yo creo que se merecía al menos estar en un mundial. Creo que hay mucha gente que a esta pregunta responde Modric. Ayer mismo estábamos haciendo otra entrevista y también nos respondieron Modric. Y la verdad que todo el mundo se esperaría que la gente dijera Cristiano, Neymar, pero es que Modric es... Sí, Estoy de porque acuerdo. es un jugador de equipo. Cristiano, Neymar son muy populares, pero un poco tú buscas lo que te comento, o sea, un tío que ha estado jugando, sigue jugando, creo que tiene 41 también, y es que no para. Y es un jugador que dentro del campo hay que correr mucho. Tú a veces juegas para estos jugadores, ¿no? Pero cuando tú juegas con estos jugadores, yo creo que indudablemente para mí Modric. Sí. Y para terminar, de las 5 grandes ligas, quiero que me hagas un pronóstico de quién va a ser campeón esta temporada, la que empieza ahora, 26-27. Si te parece, empezamos por España. ¿Quién crees que va a ser campeón? No soy culé, pero yo creo que Barça otra vez. En la española, en la alemana yo creo que va a ser el Bayern. En la inglesa para mí yo creo que tiene muchos números el Manchester City otra vez. ¿Sí? Sí. Aún con la salida de Guardiola. Con la sigue de Guardiola, porque Maresca me parece un gran entrenador. Cuando estuvo en Chelsea también con un equipo que, bueno, lo hizo campeón del mundo de clubs. En Italia yo creo que va a volver a reinar Juventus, no tardará mucho, yo creo que este año otra vez Juventus, y en Francia PSG, está clarísimo. Sí. Aplastante, ¿no? Sí. Al final. No sé si me voy a equivocar de muchos, pero bueno. ¿Y campeón de Champions? ¿De qué estamos? Campeón de Champions, esto va a ser complicado, pero bueno. Yo si sigue en este ritmo, tiene todos los números otra vez PSG. ¿Sería histórico? Sí. Sería histórico. Sí, No sé sí. si algún club ha ganado 3 veces seguidas. Bueno, el Sí, Madrid. el Madrid Y ya es está. el único que lo ha hecho. Sí. No, y además te lo digo porque todos los jugadores que tiene son jóvenes, tiene jugadores con recorrido y tiene jugadores que tienen mucha hambre. Y se le ve. Los demás están en reconstrucción. Madrid está en reconstrucción, Barcelona está en reconstrucción. Los ingleses sí pueden llegar, pero no les veo todavía porque están en reconstrucción. Otra vez no está Guardiola en un equipo, el Liverpool tiene nuevo entrenador, Chelsea tiene nuevo entrenador. Me falta algo, Bayern. Es el gran incógnita que puede hacer, pero a día de hoy yo creo que PSG está por encima de todos. Bueno, pues hasta aquí. Siempre dejo, si quieres decir algo, un mensaje, un consejo, algo en general para la gente. Bueno, nada, agradecerte a ti, por ejemplo, la oportunidad de darme esta entrevista, de conocernos también un pequeño mundo del fútbol que estás creando, que es una idea muy bonita porque tienes en mente para crear. Y nada, que sigamos disfrutando del fútbol y sobre todo pues intentar evitar, sobre todo el fútbol feo, el tema de agresiones y todo esto, padres, que bueno, lo estoy viviendo y la verdad que a veces está muy bonito animar a tu hijo, pero faltas de respeto, a mí esto es lo que me sobrepasa, ¿no? Totalmente. Bueno, Manolo, Muchas muchísimas gracias a gracias vosotros. y espero vernos pronto. Seguro que nos vemos. Venga, Encantado. a ti.